Buenas tardes, estimadas y estimados oyentes. Reanudaremos la sesión. Creo que algunos habían levantado la mano para preguntas, que siempre son bienvenidas. En la pizarra del chat, ¿hay alguna pregunta? No, no veo. Por lo tanto, seguiremos entonces con la materia. Vamos a tratar brevemente la obra principal de Sarmiento, que es Facundo, publicada originalmente en Chile en 1845. Por la temprana fecha pueden ver ustedes que realmente Sarmiento es un precursor del pensamiento sociopolítico propio latinoamericano. No tiene cuenta institucional y por eso no se registra en el chat, les explico. Perdón, como no tengo yo cuenta, No, digo, no se registran las preguntas en el chat, por lo tanto es mejor que levanten la mano si es que tienen una pregunta. Seguiremos con Sarmiento. Aquí el señor Ríos Laguna, por favor, señor Ríos Laguna, siga usted. Hola. Sí, siga, por favor. Profesor, muchas gracias. Va a disculpar, pero estaba asociando las ideas que nos ha explicado antes del descanso y quería compartir con usted, con la clase, que el pensamiento liberal también ha permeado al derecho, sobre todo al derecho constitucional norteamericano con la Constitución de 1787. Esa constitución se constituye en un documento, que la primera constitución del mundo, probablemente, la cual tiene como características que establece que los derechos no son iguales, sino que existe una jerarquía de los derechos, siendo el derecho más valioso, el más robusto, el que se encuentra en la cúspide, la libertad. Pero la libertad entendida como la libertad de locomoción, la libertad contractual, la libertad de industria, etc. Simplemente ese comentario, profesor, gracias a la audiencia. Muchas gracias, señor Ríos Laguna. En la próxima sesión, que vamos a continuar viendo las raíces del pensamiento liberal democrático en América Latina, vamos a tratar el tema que usted acaba de mencionar, o sea, la influencia también de la Constitución norteamericana sobre América Latina, que es una influencia muy compleja que tiene también que ver con mucho de lo que en Europa se ha producido sobre no solo derecho constitucional, sino también sobre teoría política propiamente dicha. Le ruego a usted, señor Ríos Laguna, un poco de paciencia. En la próxima sesión vamos a tratar ese importante tema. Ahora, estimado público, brevemente veremos la obra cumbre de Sarmiento, que se llama Facundo, con subtítulo Civilización o Barbarie, como les decía, publicada muy tempranamente, 1845, y por lo tanto no podemos negarle a Sarmiento una especie de importancia fundadora, es decir, los cimientos del pensamiento sociopolítico de tendencia liberal democrática están en lo que Sarmiento publicó tan tempranamente. La obra es un típico ensayo. Quiero insistir en este tema porque en América Latina, como en los países del Mediterráneo, sobre todo España y Francia, el ensayo es una de las formas más importantes
y yo diría más originales de transmitir el pensamiento teórico. El ensayo comparte algo de la literatura y algo de la ciencia con una reflexión propia. Y ahí es, yo creo, mejor que el tratado sistemático o la mera literatura, el mero mensaje literario. El ensayo es mejor porque permite compartir lo bueno del tratado con lo positivo de la literatura. Es una especie de novela reflexiva, histórica y al mismo tiempo llena de observaciones sobre la vida cotidiana y también una especie de pronunciamiento sobre el futuro, de programa sobre el futuro. Todo eso en una sola obra. ¿Por qué se llama Facundo? Como Sarmiento mismo explica en las primeras líneas de la obra, cuando él invoca la figura de Facundo Quiroga, él trata de mostrar, estimado público, lo negativo de la vida rural provinciana. Es naturalmente algo que hoy en día recibe muchísima crítica. Hoy en día hay un retorno a lo positivo que está encarnado en la vida rural, encarnado sobre todo también en la vida provinciana. Y Sarmiento es, yo creo, el primero en América Latina que critica esa positividad de la vida rural y provinciana por tres elementos que él desarrolla en su obra. En primer lugar, el efecto, según Sarmiento, pernicioso, o sea, negativo, de la religiosidad popular. No de la religión en sí, estimado público, sino de las prácticas normales, populares, asociadas a la religión. Por eso hay que diferenciar entre religión propiamente dicha, que es algo más elevado, con principios filosóficos y teológicos, y religiosidad, que está referida más a la práctica cotidiana de ritos religiosos, de costumbres, de imágenes religiosas que tienen en el fondo poco que ver con principios teológicos religiosos. Según Sarmiento, lo negativo de la herencia española, la herencia, el legado español, perdón, lo negativo, lo desagradable, lo retrógrado del legado español consiste justamente en la religiosidad popular. Obviamente es un tema altamente controvertido y hoy, como hemos visto en el caso del pensador Bolívar Echeverría, y también de pensadores bolivianos que ensalzan lo positivo del barroco católico del siglo XVIII como una cosa progresista, protosocialista, Sarmiento critica esa religiosidad popular por su carácter anti-individualista y colectivista. Lo que le molesta a Sarmiento es que en un rito religioso, en una procesión, en un bautizo, en un matrimonio, etcétera, todos hagan más o menos lo mismo, que no haya campo para la expansión de la individualidad y por lo tanto de comportamientos individuales. Es decir, la religiosidad popular con sus ritos masivos, lo más famoso es la procesión, esos ritos masivos serían, según Sarmiento, un intento de disciplinamiento de masas, de disciplinamiento colectivista de masas. Todos los individuos de la masa
estarían obligados a hacer más o menos lo mismo, a seguir los mismos ritos, a cantar los mismos estribillos, a corear las mismas estrofas, etc. La religiosidad popular, de acuerdo a Sarmiento, no permite la expansión, el desarrollo, el despliegue de la individualidad, que según Sarmiento, tomándose él como ejemplo, naturalmente, la individualidad siempre está contrapuesta al colectivismo, contrapuesta a las normas que sigue en general un orden social. Para él, lo positivo es el individuo que hace algo diferente, el individuo que piensa de forma distinta al rebaño. Uso una palabra de Sarmiento. La persona que se destaca por tener rasgos diferenciados de la masa. Según Sarmiento, la religiosidad popular premia el disciplinamiento, el que todos hagan lo mismo, el que todos canten al unísono más o menos, y más bien castiga al que se diferencia, al que canta otra cosa, al que se mueve de otra manera en la procesión, es decir, castiga al individuo como tal, castiga a aquel que hace su gusto y premia al que hace lo que la colectividad manda. Y según Sarmiento, el progreso de la humanidad se debe a individuos autónomos que han tenido el valor de comportarse, de pensar, de decir y de escribir algo distinto a lo consuetudinario, a lo ancestral, a lo usual. Ese es el valor para Sarmiento. Por ejemplo, aquí en Bolivia, en la región andina en general, hoy hay un renacimiento, obviamente muy importante, de los saberes y de las prácticas ancestrales. Eso ya se veía en las sociedades provincianas de la Argentina en el siglo XIX. O sea, ya se veía que había una especie de resistencia al urbanismo de Buenos Aires, al tendido de vías férreas, a la importación de comportamientos franceses o británicos, a la importación de valores de orientación, por ejemplo, individualistas, partidarios, por ejemplo, de la emancipación de las mujeres. La religiosidad popular, según Sarmiento, es enemiga de la emancipación de las mujeres. La religiosidad popular es, según Sarmiento, contraria al pensamiento individualista, por lo tanto, al racionalismo del mundo occidental. Por consiguiente, adversa esa religiosidad popular al pensamiento crítico, a la investigación científica y al progreso, que según Sarmiento es siempre la alteración continua de los valores de orientación. Entonces, él que se había criado a sí mismo, se había educado a sí mismo como un individuo orgulloso de sus valores estrictamente individualistas, él que odiaba lo que él llamaba la manada, el rebaño, la masa, para él la religiosidad popular era la encarnación de los valores negativos que estaban muy inmersos en las colectividades provincianas, por ejemplo, de las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, que, y este es el segundo punto, que en el plano político siempre apoyaban a caudillos populistas, caudillos que pensaban por el resto, caudillos que eran la voz de los otros, caudillos que hablaban en nombre de grandes comunidades.
Según Sarmiento, justamente la desgracia de la vida provinciana es la aparición de personajes como Facundo Quiroga, o sea, personajes que tienen obviamente habilidades retóricas, como se dice en el lenguaje popular, una labia muy desarrollada, pero que dicen en el fondo lo que la comunidad quiere expresar, o sea, expresan los prejuicios, los juicios previos a la investigación científica o intelectual, en el sentido original de la palabra prejuicio. Sarmiento, la originalidad, estimado público, reside en el hecho de que Sarmiento es el primero, por lo menos el primero en forma escrita, en forma masiva, de divulgación masiva, el primero realmente con una influencia política importante que apuesta por el individualismo, por la capacidad de inventiva, de crítica, de análisis de individuos educados en el espíritu racionalista, que usan solo la razón y no autoridades que provienen o de la tradición o de la iglesia o de muy atrás. Aquí tenemos, y esto está en contra de tradiciones relativamente fuertes en el mundo andino, por ejemplo en Bolivia, él está en contra de los saberes ancestrales, del culto a los saberes de los mayores. Él era contrario, él era adverso al renacimiento de esos saberes ancestrales que él creía que eran supersticiones que pueden ser muy difundidas, muy fuertes, muy amadas por la población. De él viene la idea de que la población ama sus prejuicios ancestrales, ama lo que viene de atrás porque eso da seguridad anímica. Como ven ustedes, él que probablemente en 1845, siendo todavía un hombre muy joven y que nunca había pisado una universidad, él seguramente no sabía nada de los comienzos de la sociología, él seguramente no sabía nada de lo que posteriormente se ha desarrollado en el plano del estudio de costumbres populares. Pero no hay duda que esas costumbres populares, esa defensa de lo propio, simplemente porque es lo que viene de atrás, que es lo que viene de los mayores, de los ancestros, es decir, de los antepasados, eso le parecía a él la reiteración de un mundo autoritario, antidemocrático, antiindividualista y, en términos modernos, anticientífico. Entonces, el caudillo, como por ejemplo Facundo Quiroga, ¿por qué es popular? Porque él personifica, encarna justamente los prejuicios populares y les da voz. Él encarna los prejuicios sociales, o sea, los juicios formados por tradición, por repetición, y no los juicios que uno se forma por análisis individual, por esfuerzo intelectual propio. El caudillo, además, es popular, de eso no hay duda alguna, y con perdón de las damas presentes, también Sarmiento señala que son las mujeres las que a los niños los educan, entre comillas, educan, y les imprimen los prejuicios populares de vieja data, o sea, que vienen de muy atrás. Y por lo tanto, los caudillos son muy populares entre el estamento femenino. Sarmiento es uno de los primeros pensadores que ha pensado en la emancipación de la mujer. Y eso se consigue, según él, por la educación moderna, no por la repetición de tradiciones. Estamos hablando de 1845, o sea, todavía la primera mitad del siglo XIX. Y él cree que las mujeres lamentablemente prestan su concurso al enamorarse del caudillo,
no votan todavía, no tienen ese derecho político, pero transmiten a los hijos desde muy temprano la admiración por el hombre fuerte, vigoroso, por el machismo y en el fondo por el uso de la violencia cotidiana. Entonces, como ven, es una mezcla de observaciones bastante interesantes, muy tempranamente expresadas, sobre la situación de la mujer y el papel que juega o jugaba la mujer en la provincia argentina en la primera mitad del siglo XIX en el papel de transmisora de valores populistas, autoritarios, tradicionales, verticalistas y machistas. En tercer lugar, el caudillo, como el caudillo habla por todos, el caudillo no pregunta democráticamente qué es lo que quiere la población. El caudillo, como Facundo Quiroga o Urquiza en Entre Ríos o los López en Santa Fe o todos los otros grandes caudillos de las provincias argentinas, que todos eran muy populares, todos eran además el objeto de cantos, bailes, canciones, representaciones populares. No hay duda de que eran muy queridos estos caudillos que hablaban en nombre de la población. Pero los caudillos no preguntaban a la población democráticamente qué es lo que querían, sino que ellos intuían cuál era el deseo de la población, que era el propio, obviamente, la preservación de estructuras verticales en la familia y en la sociedad. Entonces, esa conjunción de manutención, preservación de costumbres populares con la preservación de la figura del caudillo, todo esto legitimado por la religiosidad popular, por los párrocos de aldea. Esos párrocos de aldea eran naturalmente el objetivo de la crítica de Sarmiento y de los liberales como Mitre, el clásico párroco de aldea ignorante, dogmático, de pocas luces, pero al mismo tiempo mujeriego, engendrador de hijos naturales, etc. Ese párroco era lamentablemente el referente cultural más importante de las clases populares en las provincias. Y a él le pareció que esa vida provinciana que otros han cantado, como la vida cercana a la naturaleza, la no contaminada por los valores del egoísmo individualista y otras cosas que provienen del mundo moderno, Sarmiento creyó que todo eso era cuento chino. Él creyó que las tradiciones populares eran tradiciones autoritarias que servían sobre todo para preservar un orden sociopolítico verticalista, autoritario, religioso y antidemocrático. ¿Qué quería él? Él no quería formar pueblos, formar sociedades. Él quería formar individuos, individuos que piensen por cuenta propia, que no sean las víctimas del caudillismo, que no apoyen a esa gente que habla por los demás sin preguntar a los demás qué es lo que en el fondo quieren o desean o anhelan, etcétera. Él se dio cuenta muy tempranamente que los caudillos hablaban a nombre del pueblo, pero sin jamás preocuparse por dilucidar cuáles son los profundos deseos del pueblo. Entonces, esa vida de provincia la contrapone Sarmiento a la vida urbana moderna que él cree, no ha visto todavía nunca Buenos Aires, ni ha estado todavía en Europa Occidental o en Estados Unidos, que él cree percibir a través de lecturas de la vida urbana en ciudades grandes modernas. El subtítulo del libro, Civilización o Barbarie, es un programa, en poquísimas palabras, es un programa que contrapone
la tradición a la modernidad, la vida rural a la vida urbana, el ímpetu religioso al ímpetu científico. O sea, es una contraposición donde obviamente lo provinciano, rural, agrario sale mal parado. Lo positivo es la ciudad grande, la civilización, el comercio internacional, la apertura al mundo y la vida democrática contrapuesta positivamente a la vida de los caudillos. O sea, a eso que él cree que son realmente los obstáculos más grandes a la democratización y a la modernización de la Argentina y en general de América Latina. Él lo hace en esta obra, Facundo, él lo hace en forma muy brillante. Es un libro que ha tenido muchísimas ediciones y que muy tempranamente, en 1868, antes de que él suba a la presidencia, ya había sido traducida al inglés. El Facundo ha sido en la historia cultural de la Argentina el primer libro de un autor argentino traducido a una lengua extranjera. Ese es también uno de los notables méritos de Sarmiento. Vamos a ver ahora, porque tenemos en el fondo poco tiempo en este semestre, vamos a ver ahora, estimado público, al otro gran pensador de la tradición liberal democrática argentina y latinoamericana, que es Juan Bautista Alberdi. Alberdi con A, estimado público, y con D, no es Alberti, sino Alberdi. Y aquí lo tenemos a él, tenemos un retrato de Alberdi y su obra básica, Bases. Aquí tienen ustedes el famoso libro. Él se llamaba Juan Bautista Alberdi y vivió entre 1810 y 1884. O sea, un contemporáneo realmente de Sarmiento. Y él era también un provinciano, igual que Sarmiento. Él venía de Tucumán, del norte argentino. Y él también se había criado en una atmósfera muy, muy tradicionalista que él desde niño detestaba. O sea, igual que Sarmiento, es un ejemplar rarísimo, pero que ocurre en la historia universal, un individuo que es diferente al resto, un individuo que no solamente es diferente al resto, sino que sabe esa diferencia, que comprende esa diferencia. Alberdi pertenece a la primera generación de literatos e intelectuales argentinos que se llama la generación del 37, porque a partir de 1837, todavía bajo la dictadura de Juan Manuel de Rosas, estos se reúnen en tertulias literarias que cada vez tienen mayor cantidad de participantes y adherentes. Es por eso, estimado público, que no hay que despreciar despectivamente la cultura del café, la cultura de la tertulia, porque la generación del 37 es una generación formada precisamente en la tertulia de un café en Buenos Aires. Y de esa tertulia, la tertulia era el más influyente, era Alberdi. La tertulia significó realmente la formación de la primera generación de intelectuales autónomos en la República Argentina y prácticamente en América Latina. Alberdi publica su obra, aquí tenemos una fotografía de la primera impresión. El título completo es Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Se publica en 1852. O sea, cuando cae
Juan Manuel de Rosas. Él cae justamente ese año y sube al poder otro caudillo, pero mucho más liberal y progresista, que ya lo hemos visto, Justo José de Urquiza. Urquiza, hemos visto un retrato de él, un instante les voy a mostrar, gobernador de la provincia de Entre Ríos, compañero político de Rosas, pero él es el que lo traiciona a Rosas. Y con su ejército, era un típico caudillo provinciano, típico en todo sentido, mujeriego extremo, gran bailador, gran orador. Las mujeres lo adoraban. Tuvo 116 hijos naturales. Lo adoraban a Urquiza, porque realmente él decía lo que los otros querían escuchar. Tenía esa habilidad innata y muy útil para cualquier político. Urquiza era un hombre además amplio y él se dio cuenta del valor de Alberti y él quiso dar a la joven, se estaba recién organizando el país, no con el nombre de República Argentina, que eso primero que lo usa es Mitre, 10 años después, en 1862, pero él quiere organizar el país y convoca a una asamblea constituyente que proyecta y promulga la Constitución Argentina de 1853, una constitución que está en vigencia en la Argentina hasta 1949, hasta la época peronista, o sea, casi un siglo la misma constitución. Cuando cae Perón, todavía un par de años, es vuelta a promulgar como constitución argentina. Por lo tanto, tenemos, estimado público, que darle un vistazo a esta obra, las famosas bases y puntos de partida, porque aquí Alberdi no solamente en el fondo redacta la Constitución, sino que plantea los elementos esenciales del pensamiento sociopolítico liberal democrático de la Argentina. Les quiero leer solamente unas frases de este libro que muestran en el fondo qué es lo que quería Alberti. Él dice, por ejemplo, la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Aquí está obviamente en contra de dictaduras como las de Rosas, donde el Estado lo era todo, donde el Estado era excepcionalmente importante y donde la policía, la famosa mazorca, la policía secreta de Rosas, realmente con un régimen de terror, domina el país con una dictadura muy dura y muy represiva. Alberdi es partidario de los principios liberales más famosos, que los ha resumido el señor Ríos Laguna. Por ejemplo, la libertad, considerada por Alberdi como libertad de conciencia, de palabra, de asociación, de locomoción y de fundamentación de asociaciones políticas, o sea, de partidos políticos. Alberdi, estimado público, entonces, al redactar esta constitución, lo que hace es transmitir el pensamiento constitucionalista y político de Europa occidental a la Argentina. Y esta constitución va a servir de base a constituciones de otros países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX. En el libro Bases, Alberdi nos muestra qué es primero lo que hay que combatir, o sea, lo que hay que dejar a un lado. La herencia colonial española, comprendida como una herencia intelectual e institucional. Es una esfera donde el Estado es muy fuerte y donde, por ejemplo, el poder judicial y el legislativo
están sometidos al poder ejecutivo, o sea, al gobernante de turno. Entonces, lo que hace Alberdi, gran seguidor de Montesquieu, es reavivar los principios liberales de la separación de poderes. Esta constitución de 1853 y el libro Las Bases están fundamentados en las teorías de Montesquieu y de los ilustrados franceses. Por lo tanto, la separación de poderes es uno de los elementos principales del libro y de la Constitución y naturalmente del pensamiento sociopolítico de los liberales argentinos. ¿Por qué combate lo que llaman la herencia colonial española? Porque esa es una herencia que no respeta ni la persona ni la propiedad privada. Lo que ha hecho, por ejemplo, Rosas no solo, estimado público, era un gobernante atrabiliario y muy autoritario, sino que él se apoderaba en nombre del gobierno de propiedades privadas. Y eso naturalmente va en contra de los principios liberales. Entonces, el respeto a la propiedad privada, según Alberti, es una de las formas de respetar el individualismo y de limitar las prerrogativas del Estado. Luego, considerar este elemento que es muy usual en el liberalismo, la propiedad privada, como uno de los elementos esenciales para limitar el poder central, para restringir la acción, a veces autoritaria, ilegal, arbitraria, de los gobernantes de turno. O sea, respeto completo a la propiedad privada y a la iniciativa empresarial privada. Alberdi muy tempranamente se da cuenta de la importancia de los empresarios privados y cree con alguna razón, por lo menos por las próximas décadas, que los empresarios privados serán la fuente del progreso argentino. Y naturalmente hay que organizar el respeto estatal a esa propiedad privada que en la Argentina, en los primeros tiempos, es el respeto a la propiedad agraria. Ustedes pueden argumentar naturalmente que esta era disimuladamente una defensa de los grandes propietarios agrarios. Y evidentemente los grandes estancieros argentinos tuvieron una influencia muy grande sobre la política argentina hasta la caída de esos 81 años, hasta 1943. Hay varios estudios que nos dicen, por ejemplo, que aparte de Sarmiento, que era hombre pobre, que todos los presidentes argentinos hasta 1943 estaban ligados a la oligarquía estanciera, lo cual es verdad. Pero eso no le quita que había que defender en el principio de la propiedad privada contra la expansión, a veces arbitraria, del Estado. Porque Alberti se da cuenta de lo siguiente: no solamente es la propiedad de la tierra importante en la Argentina, sino la propiedad de pequeños y medianos empresarios urbanos, como es el caso muy claro de Buenos Aires. La ciudad, que crece muy rápidamente, que se convierte en la ciudad más grande de habla española durante muchísimo tiempo, esos 7 millones que viven en la ciudad de Buenos Aires no son 7 millones de estancieros, sino son en general tenderos, propietarios de pequeñas empresas, intelectuales, trabajadores del espíritu como nosotros, profesionales, médicos, etcétera, y todos ellos necesitan que se resguarden sus pequeñas propiedades, sus ahorros y naturalmente que se respeten sus decisiones en el campo empresarial. Y Alberti cree
que el progreso argentino va a estar centrado en ese respeto a los pequeños propietarios, por ejemplo, de empresas comerciales o industriales en las ciudades. Alberdi es el gran exponente de esa clase media argentina que evidentemente se desarrolló enormemente a partir de la presidencia de Mitre. Como les digo, el respeto a la propiedad privada y a la iniciativa empresarial privada. El otro punto importante del libro Bases es el siguiente. Igual que Sarmiento, Alberdi es partidario de la inmigración. Él cree que el país está despoblado, que hay que importar mano de obra y personas, y en ese momento, no es como ahora, la única posibilidad son migrantes europeos de los países pobres europeos que expulsan gente, sobre todo Italia y España. La Argentina empieza a crecer enormemente por esa inmigración europea. En esa segunda mitad del siglo XIX, sobre todo hacia el final, la cantidad de inmigrantes que viven en Buenos Aires resulta mayor que el número de personas nacidas en la Argentina. O sea, realmente una inmigración muy fuerte. Y para que esa inmigración sea exitosa, hay que darles la oportunidad de que se vuelvan en ciudadanos. Entonces, lo que propone Alberti y lo consigue es que la legislación argentina sea muy favorable a la ciudadanización de los migrantes. Eso todos los comentaristas dicen que ha sido un elemento democratizador de la vida social argentina. O sea, la facilidad para que los inmigrantes adquieran la nacionalidad argentina y puedan tener todos los derechos normales y la protección a sus pequeñas propiedades como los ciudadanos argentinos normales. De él viene la famosa frase que ahora naturalmente se la critica mucho, que es: gobernar es poblar. Repito, porque esta es una famosa frase que tiene que ver con la constitución del pensamiento sociopolítico liberal democrático y al mismo tiempo con la forma como países como la Argentina, Uruguay, etcétera, se han ido conformando socialmente. Gobernar es poblar. Sarmiento y sobre todo Alberdi realmente estaban muy preocupados por la baja densidad poblacional del país. Y ellos creyeron que esa baja densidad poblacional solo se podía ser subsanada con una fuerte inmigración, y en ese momento solo la europea pobre era la fuente de la inmigración. Aquí tenemos, ustedes ven esta famosa pintura cuando se jura la Constitución Argentina de 1853 por el llamado Congreso General Constituyente. Ustedes ven, es un edificio muy modesto. Las paredes están vacías, no tienen ni cortinados, ni retratos, ni nada. Es una cosa muy, muy modesta. Y es una asamblea, 1 o 2 diputados por provincia. Es una asamblea muy pequeña que decide la Constitución argentina. Y aquí lo tenemos a Alberdi, estimado público, que es el que presenta el texto al presidente de la asamblea. Y ese texto es aprobado por unanimidad por este Congreso General Constituyente. Por lo tanto, tenemos el caso muy raro en la historia universal de que un intelectual tenga peso político grande. Los intelectuales pertenecemos, estimado público, a un grupo marginal que nunca tuvo mucho que ver con la vida política de un país, por lo menos en forma decisiva.
muy modestamente. Y aquí, en cambio, tenemos a un pensador que realmente tuvo mucha influencia política con su pluma. Nunca tuvo partido político, nunca tuvo grupo de amigos, era un individual realmente muy, muy ensimismado en sí mismo, porque él era en el fondo artista. Alberti era un gran músico. Y ustedes comprenderán que esa gente no es necesariamente no son necesariamente personas que amen las multitudes. Entonces, aquí tenemos a este gran pensador argentino, este hombre aislado del mundo, que tuvo su momento de gloria personal. Si no hay preguntas, pasaremos muy brevemente a la situación boliviana. Para explicitar la situación boliviana de los comienzos del liberalismo, yo les aconsejo un volumen publicado hace muy poco de Erika J. Rivera, una absolvente de la carrera de filosofía, una licenciada en filosofía, que ha publicado el libro titulado Filosofía Política Liberal en Bolivia, donde ella también rastrea los orígenes de ese pensamiento liberal. Ya les he contado que ella muestra también la importancia de algunos pensadores que con reservas podemos llamar liberales de fines de la época colonial, como Victorián de Villaba. La tradición política liberal en Bolivia, estimado público, no es tan fuerte como la Argentina, pero tampoco es débil. Tampoco es débil. Aquí tenemos algunos representantes de ese pensamiento liberal en Bolivia. Uno de los primeros es Manuel José Cortés, nacido en Cotagaita, en el departamento de Potosí, en 1815, y falleció, como ustedes ven, tempranamente en Sucre en 1865. Manuel José Cortés, estimado público, es el gran pensador de esa primera parte del liberalismo en Bolivia, sobre todo por su libro de historia. Es un libro de historia donde él por primera vez hace una especie de recapitulación de la historia boliviana desde una perspectiva liberal y una enorme cantidad de artículos. Ya habían periódicos en Bolivia, ustedes saben, a partir de 1825, primero el Cóndor boliviano y otros órganos de prensa, y el pamfletista y articulista, hoy diríamos columnista, más conocido de la mitad del siglo XIX en Bolivia fue justamente Manuel José Cortés. De él hay que señalar que no le da importancia a la historia anterior a 1809, o sea, a los gritos de la independencia, con el argumento de que la esclavitud no tiene historia. Y para él, hasta 1809, el régimen en Bolivia fue de esclavitud. Entonces, para él no valía la pena preocuparse por la historia anterior a la independencia. Es un punto de vista muy interesante, pero no necesariamente corresponde a la realidad. Manuel José Cortés, como todos los pensadores liberales de su época, era anticlerical. Esa es, estimado público, ese es un problema muy interesante. La religión era, hasta bien entrado el siglo XX,
en todo el mundo el fenómeno cultural más importante. Y la Iglesia, por su fuerza, la cantidad de miembros, su organización vertical, sus fondos financieros, era sin duda alguna la institución cultural más fuerte en todo el mundo. Las iglesias, o sea, la religión institucionalizada, ha sido hasta hace poco muy, muy importante. Pero esa religiosidad que propaga la Iglesia Católica, criticada, como hemos visto, por Sarmiento y por Alberdi, es criticada aquí en Bolivia, en el plano intelectual, por Manuel José Cortés, y en el plano político por el primer presidente civil que ha tenido Bolivia, que también puede ser considerado como uno de los precursores del liberalismo. Me refiero a José María Linares, que es contemporáneo de Cortés, nacido en 1808 y fallecido en 1861, también a una edad relativamente joven. Entonces, estimado público, aquí tenemos a un hombre de la praxis, ningún escrito importante lleva la firma de Linares, y a un hombre intelectual que no participó en la vida política o no activamente, como Cortés, que son los dos pilares del liberalismo primigenio, o sea, del primero en Bolivia. Linares organizó un partido político que probablemente es uno de los, o el primero en Bolivia, que se llamó el Partido Rojo. Ustedes pueden arguir que el rojo es el color revolucionario por excelencia. Pero eso es así recién a partir de 1917. Hasta entonces, el rojo, estimado público, era el color opuesto al azul de los conservadores. Por favor, no crean que estoy hablando de la actualidad boliviana, estoy hablando de mediados del siglo XIX. En toda América Latina, el azul era el color de los conservadores, por ejemplo, hasta hoy en Colombia, donde hay un partido conservador, y el rojo era el color de los liberales. Por razones de conveniencia, Linares no quiso llamar a su partido liberal, sino que se llamó el Partido Rojo. Y en ese Partido Rojo estaban otros distinguidos miembros, como por ejemplo los posteriores presidentes de la República, Mariano Baptista, que él sí fue conservador, Tomás Frías y Adolfo Vallivian, el hijo del presidente José Vallivian. Aquí tenemos, estimado público, un retrato de ese gran hombre que murió en el ejercicio del poder, inesperadamente en el ejercicio del poder, y por lo tanto su presidencia no ha dejado un impulso importante a Bolivia. Su presidencia fue complementada por Tomás Frías. Todos ellos provienen del círculo de José María Linares, que fue destituido por un golpe de Estado del general Hilarión Daza. Aquí les muestro simplemente estas primeras figuras del liberalismo en Bolivia, y el liberalismo, como en toda América Latina, empieza con un elemento económico. José María Linares era partidario de lo que se llamaba el librecambismo. O sea, que el Estado se retire, por ejemplo, de la regulación de los tipos de cambio de la moneda boliviana con respecto a la libra esterlina, que era en esa época la moneda más importante, que se retire y que deje fluctuar la moneda nacional en el mercado con la ley de la oferta y la demanda, que en esa época, lo cual nos parece hoy una cosa muy secundaria, en esa época era extraordinariamente importante. Aparte del librecambismo, Linares insistió en que el Estado debe retirarse de actividades económicas
y dejar esas actividades a los civiles. Lo cual en esa época era una gran novedad. Hay que situarse, estimado público, en la época. Hoy todo esto nos puede parecer muy superficial, pero en esa época eran realmente cosas muy importantes. O sea, reducir el peso del Estado. ¿Y cómo se reduce el peso del Estado? Reduciendo el principal problema del Estado, que era la manutención del ejército. Entonces, él redujo a las Fuerzas Armadas a la mitad de la fuerza que tenían antes de su presidencia, lo cual fue extremadamente impopular entre los militares, extremadamente impopular. Como que él terminó su breve mandato, fue presidente entre 1857 y 1861, impopular por un golpe de Estado de su ministro de Defensa, José María de Achá, que era militar. Pero de todas maneras, él dejó, estimado público, un legado cultural más o menos importante que también se refería a la reducción del papel social de la Iglesia. Un caso único que le trajo una inmensa falta de popularidad, que le trajo realmente el odio de una gran parte de la población civil, fue el fusilamiento de un sacerdote que había violado a chicas y otras cosas muy usuales en el campo en esa época. Linares, después de un juicio sumario, hizo fusilar a un sacerdote. Era tocar a una persona sagrada, además a la iglesia, la institución cultural y social más importante del país. Obviamente era una figura aislada, una figura con poca popularidad, pero que pone los cimientos del liberalismo posterior, porque evidentemente cuando sube el Partido Liberal al poder hay una tendencia anticlerical muy fuerte. Y esa tendencia anticlerical, estimado público, fue también asumida aquí. Les voy a mostrar al otro presidente de esa tendencia, Tomás Frías, 2 veces presidente del país, las 2 veces acaba con periodos muy breves, y luego el Partido Liberal sube al poder con la llamada Guerra Federal entre 1898 y 1899. Y durante 21 años, de entre 1899 a 1920, como en la mayoría de los países latinoamericanos, hay un gobierno liberal en Bolivia que es anticlerical, proindividualista, partidario también, estimado público, de la reducción del rol empresarial del Estado y también partidario muy claramente de la educación laica, gratuita y obligatoria. Aquí tenemos el primer presidente del Partido Liberal, que es José Manuel Pando, general. Aquí tienen ustedes un retrato de Pando. Pando murió asesinado en circunstancias no aclaradas hasta el día de hoy, por eso aquí dice la República está en duelo, el cabezal de este periódico. Y aquí tenemos una fotografía y un retrato pintado del más conocido de los presidentes liberales, Ismael Montes, 2 veces presidente de este país. Entre los presidentes liberales también ha habido civiles. Aquí tenemos a Heliodoro Villazón, probablemente el mejor presidente liberal, la época más próspera de las presidencias liberales, y un hombre muy, muy respetuoso del Estado de Derecho. Por las dudas, aquí lo tenemos a José Gutiérrez Guerra,
que fue el último presidente del periodo liberal, presidente entre 1917 y 1920, destituido por un golpe de Estado cuando sube al poder el Partido Republicano bajo Bautista Saavedra. Hay todavía un último presidente, lo quiero mencionar porque era un intelectual importante, un economista. La economía es una de las últimas disciplinas académicas que se desarrolla en forma autónoma. Y aquí tenemos a un gran economista y escritor, hoy totalmente olvidado, que es José Luis Tejada Solórzano, un gran economista, como les digo, que fue presidente de la República entre 1934 y 1936. Después de él no hay ningún presidente liberal más en la historia del país. Pero sí ha habido pensadores liberales. Hemos visto muy brevemente a Manuel José Cortés. La influencia de Cortés ha sido sobre todo, estimado público, la difusión de ideas liberales. No hay ninguna doctrina asociada a su nombre, no hay ninguna filosofía que esté vinculada a este personaje, pero ha sido muy, muy importante como difusor de ideas liberales, lo que se llamaba en esa época un publicista, un polígrafo. En esa época no había, como hoy, una diferenciación de roles importantes como es hoy, sino que realmente la gente escribía de todo un poco, como yo, es decir, un poco sobre cualquier tema. Y el polígrafo por excelencia de la mitad del siglo XIX fue este Manuel José Cortés. Aquí tenemos al primer gran filósofo liberal en Bolivia, que es Mamerto Oyola Cuéllar, cruceño. ¿Quién publicó el primer libro de filosofía, estrictamente hablando, de pluma boliviana? Él publicó en 1898 la obra titulada La razón universal. La publicó en España y esa obra ha sido reeditada en Santa Cruz, creo que en 2005, con muy pocos lectores. Este libro de Erika J. Rivera trata de recuperar la herencia de Mamerto Oyola, de este pensador liberal. Voy a mencionar unos poquísimos datos biográficos de Mamerto Oyola. Nació en Santa Cruz en 1838 y murió también en Santa Cruz en 1902. Su temprana muerte ha evitado naturalmente que su obra sea más difundida porque tuvo muy pocos discípulos, muy pocos, y ninguno hizo, por lo menos en las primeras décadas, hasta Manfredo Kempfer en los años 50, nadie hizo algo por difundir la obra de Mamerto Oyola. Pero es importante para nosotros, como lo menciona Erika J. Rivera, Guillermo Frankovich y otro absolvente de esta carrera de filosofía, Jaime Cardozo Larrea, menciona lo siguiente. La importancia de Oyola reside en que él es un gran racionalista, o sea, partidario del cartesianismo, de la filosofía de René Descartes. Él cree que Descartes ha sido el máximo filósofo de la historia universal, y Oyola cree, como don Guillermo Frankovich, que se puede unir un credo religioso, entendido sobre todo como una doctrina de amor al prójimo, que eso se puede unir con la filosofía liberal. Entonces, tenemos a este Mamerto Oyola, de origen también muy modesto, en Santa Cruz, que estudió con grandes dificultades derecho en Cochabamba y que hizo carrera en el
en la rama judicial del país. Llegó a ser juez, miembro o presidente de lo que en esa época tenía otro nombre, el Distrito Superior Judicial del Beni, fue lo que se llamaba en esa época juez supremo del Beni, fue también diputado por el Partido Liberal y fue también prefecto del departamento de Santa Cruz brevemente, siempre con el Partido Liberal. La filosofía de Oyola es de un muy alto nivel. Pocas veces se ha alcanzado en Bolivia una altura, una calidad, un nivel filosófico similar al de este señor Mamerto Oyola. Y por ello es que leer la razón universal hoy es un poco aburrido. Yo reconozco eso, pero la importancia reside en el legado de él. Como la religión sigue siendo hasta hoy relativamente importante en Bolivia, por ejemplo, solamente así se explica la profusión de credos protestantes, pentecostalistas y otros, él creyó que la razón universal, o sea, la razón trabajada por Descartes y por los grandes racionalistas europeos, puede ser vinculada íntimamente a una religiosidad intelectual, a una religiosidad como ha sido la propagada por Kant y Hegel, o sea, una religiosidad que no dé tanta importancia ni a ritos ni a instituciones, y sí a una posición ética, una posición sobre todo de amor al prójimo y de respeto al otro. Esa idea del amor al prójimo y del respeto al otro fue vinculada con el respeto a la propiedad privada, a los derechos esenciales, palabra, locomoción, asociación, etcétera, de los primeros derechos clásicos liberales. Por lo tanto, estimado público, lo que tenemos en Oyola es algo muy popular después de todo en América Latina, que es la vinculación entre liberalismo y una religión tolerante, no la religiosidad popular, sino una religiosidad tolerante en América Latina. Después de Mamerto Oyola, ha habido muy pocos pensadores que podríamos calificar como liberales hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX. Una vez que cae el Partido Liberal en 1920, se producen, estimado público, muy pocas obras que podríamos calificar, o mejor dicho, ninguna obra que podríamos calificar como filosofía política liberal democrática en Bolivia. Para eso hay que esperar recién a la década de 1980. Lo que yo quiero mencionarles aquí, estimado público, es en primer lugar la originalidad de Oyola. Imagínense ustedes cómo era Bolivia en la década de 1860, 70, 80, él nació en 1838, cómo era esa época. O sea, era una época provinciana, con muy poco interés por la cultura en general y menos por la filosofía. Imagínense ustedes un chico en Santa Cruz. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma ese chico? Ese chico se forma leyendo a Manuel José Cortés, leyendo a las pocas obras que hay existentes en las muy modestas bibliotecas universitarias de Cochabamba y Santa Cruz, y como él mismo dice, sin tener contacto con sus colegas del Poder Judicial. En otras palabras, estimado público, no habían interlocutores importantes
para Mamerto Oyola dentro de su ámbito de trabajo, dentro del ámbito liberal, no había ningún interlocutor importante. O sea, es un personaje solitario, un personaje realmente solitario que se forma solo. En el fondo, aunque estudió en Cochabamba, en una universidad, él estudió Derecho. En filosofía, él se forma solito. Eso es lo interesante de Oyola, estimado público, que él realmente se forma a sí mismo, sin ayuda de nadie. Y él escribe prácticamente sin fuentes importantes, escribe esa gran obra, La razón universal, sin contacto con colegas de filosofía, sin interlocutores intelectuales válidos. Por eso es que yo quisiera rescatar el recuerdo de Oyola, no para que ustedes lean, porque hoy en día, en 2022, es un poquito aburrido leer un tratado sobre la unión entre religión y filosofía liberal, pero lo importante es que ha existido el interés de unir la religión, sobre todo una religión intelectualista, como les decía, la propagada por Kant y Hegel, una religión que hace énfasis en la ética del amor al prójimo y no en los ritos e instituciones, que esa idea se la una con la política económica y social liberal. Ese es el gran mérito de Mamerto Oyola, que lamentablemente no tuvo continuadores importantes en el país. Estimado público, nos acercamos ya al final de la hora, es la 1:30. Pregunto tal vez si hay alguna cuestión, comentario o algo así. Aquí les vamos a mostrar todavía una imagen de la obra de Jaime Cardoso Larrea. Aquí ven ustedes en pantalla, perdón, falta un instante. En imagen van a ver la obra de Erika J. Rivera y a la derecha el libro de Cardoso. Yo quiero recomendar este libro por una razón. En la carrera de filosofía, de la cual ustedes son alumnos, hay relativamente pocas publicaciones. Y todavía dentro de esas publicaciones de antiguos alumnos, etcétera, hay pocas obras realmente originales. Y estos dos libros, enmarcados en lo que podríamos decir la filosofía política, o sea, la rama de la filosofía más cercana a este curso, las dos obras que a mí me parecen las más interesantes publicadas en los últimos años son La filosofía política liberal en Bolivia, de Erika J. Rivera, y La emergencia y naturaleza del pensamiento filosófico en Bolivia, de Jaime Cardoso Larrea, que la tienen ustedes aquí a la derecha. Cardoso lo que ha hecho es rescatar a autores justamente como Mamerto Oyola y ponerlos en vinculación, por ejemplo, con Guillermo Frankovich. Ustedes ven en el subtítulo, la obra de Frankovich es considerada como una especie de legado posterior de las tesis de Mamerto Oyola. Sobre todo esa idea de que se puede unir, vincular, reunir la filosofía política liberal con el pensamiento religioso bien entendido, no con el dogmatismo de la religiosidad popular o las producciones de la Inquisición, sino con lo mejor de la religión, que es la parte ética. Entonces, estimado público, aquí los voy a dejar con esto.
En la próxima sesión vamos a seguir con, con el pensamiento liberal y les voy a mostrar cómo ese pensamiento liberal se va desarrollando en América Latina y hay un renacimiento de ese pensamiento liberal en Bolivia, más o menos a partir de 1982. Si no hay comentarios, críticas, etcétera, aquí yo me despido de ustedes, les desearía un buen fin de semana y nos veríamos el próximo jueves. Hasta luego, queridas y queridos alumnos.